Días a nuestros hermanos, gracias por estar aquí, escuchándonos, teniendo comunión. Eh, Gracias a Dios también por ese tiempo de la Santa Cena a través de estos medios de comunicación. Gracias a Dios por sus siervos, por sus siervas que aman su venida, que estamos alerta, atentos a su venida. Amén. Debemos estar siempre en comunión con el Señor. Amén. Gracias a Dios por ello. Vamos a ir a la carta a la carta no, sino al libro de Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, verso 1. Hechos 17, verso 1. Dice la palabra del Señor. Vamos a estudiar la palabra de Dios, 5 versículos. Dice, pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbrado, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Oremos. Padre, gracias por este tiempo de comunión en tu palabra, comunión con tu iglesia. Gracias porque a través de ella nos muestra, nos enseña, nos edifica, nos conforta, para que podamos nosotros eh, vivir conforme a tu voluntad. Te damos gracias, Señor, en Cristo. Amén. Su gracia está con nosotros para fortalecernos, para guiarnos. Recordemos que Pablo salió de Filipos, llegó a Filipos, en su segundo viaje misionero con el equipo misionero. Lucas, recordemos que llegó ahí con Timoteo, con Silas, y salen de este lugar. Recordemos que en este lugar un carcelero se convirtió a Cristo y usaron también un juicio malo, perverso contra Pablo. No le hicieron un juicio y lo castigaron azotándolo de una forma cruel y llevándolo a un cepo. Y recordemos que estos hombres, cuando ya castigaron a Pablo, le dijeron váyase. Él dijo, no, yo soy ciudadano romano, ustedes no me hicieron un juicio, que ellos mismos vengan a sacar. Y Pablo, recordemos que tenía una ciudadanía romana, pero no usó esa ciudadanía para vengarse, para tomar venganza. Recordemos que los ciudadanos romanos, los que tenían ciudadanía romana, ellos eh, tenían grandes privilegios. Y uno de esos privilegios era de votar en contra o expulsar magistrados. Y Pablo pudo haber tomado venganza contra estos magistrados porque dicen que ellos tuvieron miedo. Pero Pablo había entendido que su ciudadanía era eterna, había una ciudadanía especial. Dice que ahora nuestra ciudadanía está en el cielo, por Cristo Jesús. Y Pablo en sus cartas dice que todo lo que tenía antes lo ha tomado por basura, por el hecho de conocer a Cristo, de conocerle a Él. Amén. Y este es un gran ánimo para nosotros que, aunque tengamos privilegios y autoridades, no es comparable, o privilegios o posesiones, lo que sea, comparado con Cristo, la ciudadanía que nos dio, patria celestial, todo es basura, porque para nosotros más grande es tener comunión con nuestro Dios eterno. Y está el carcelero de Filipos que se convirtió al Señor, que quería matarse con una espada, pero Pablo le dice no lo hagas.
y ahí podemos ver que muchas personas también intentan destruir su cuerpo con drogas, con eh, licor, con una vida desordenada, sexualmente, bueno, muchas cosas. Eh, pero la palabra de Dios muestra que eh, hay esperanza para aquellos que se rinden al Señor. Pese que haya destruido su cuerpo, que haya destruido su vida, hay esperanza para él. Y bueno, aquí ellos llegan a Tesalónica y de hecho Pablo le escribe en una primera carta y una segunda carta eh, recordando a los tesalonicenses que los llevaba siempre en sus oraciones y daba gracias a Dios por ellos porque su fe era compartida por otros y de hecho pese a las circunstancias, las dificultades, ellos habían proclamado esa verdad. Les anima a que se despojen del pecado, que lleven una vida santa y que la venida de nuestro Señor Jesucristo será con voz de arcángel, con trompeta de Dios, como lo promete su escritura. Y dice que descenderá de los cielos y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros los que habemos quedado seremos arrebatados. Recordemos que como iglesia esperamos el rapto de la iglesia. Dios nos va a arrebatar en un abrir y cerrar de ojos y estaremos con el Señor para siempre. Y después dice que Pablo en su carta los está animando a que esperen la venida del Señor, que tengamos esperanza, que no nos entristezcamos, porque puede ser que por la persecución muchos hayan muerto. Y esto nos debe a nosotros pensar que aunque ahorita estas pandemias y enfermedades, nuestra vida está segura con Cristo, con Cristo. ¿Ven? Dice aquí la palabra de Dios que Pablo siempre, cuando llegaba a un lugar, buscaba una sinagoga, porque de esa manera podía proclamar la salvación, dar a conocer a Cristo a los judíos, ese Mesías prometido, y también a los gentiles, a los griegos en su momento. Dice en el versículo 2, dice que en 3 días de reposo, eso significa los sábados, ellos se reunían a estudiar las escrituras y Pablo iba a las sinagogas los sábados y allá pasaba un tiempo con ellos estudiando la palabra de Dios. Y veía eso como una plataforma para proclamar a Cristo y proclamar su evangelio de salvación. Y dice aquí que discutió con ellos. No era una discusión quién ganaba el argumento. Hoy muchas personas estudian la Biblia para ganar un argumento. Nosotros no estamos para ganar argumentos. Nosotros estamos para proclamar el Evangelio de Jesucristo. El Evangelio de la salvación, que Cristo murió por nuestros pecados y que resucitó al tercer día y que está sentado a la diestra de Dios Padre y vendrá a arrebatar su iglesia como lo veíamos antes en Tesalonicenses. Dice que declarando y exponiendo por medio de las escrituras que era necesario que Cristo muriera, que Él padeciera, que fuera crucificado. Y recordemos que aún el apóstol Pedro en Hechos capítulo 2 versículo 23 dice que entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Dice que prendiste y mataste por manos de Nicos crucificándolo. Llevaron a la muerte a nuestro Señor Jesucristo. Y podemos ver que esto fue un anticipado eh, planeado por Dios. No tomó a Dios por sorpresa o no tomó a Jesucristo por sorpresa. De hecho, el Señor Jesucristo les decía a sus discípulos, ¿sí? Es necesario que el Hijo del Hombre muera, que tenga que ser crucificado, pero que el tercer día resucite. Siempre les decía eso a ellos, que era necesario que Él fuera entregado, pero que iba a resucitar. Él les prometía eso, porque era algo profetizado desde el Antiguo Testamento. Recordemos que en el Antiguo Testamento se profetiza sobre su venida, y en el Nuevo Testamento se profetiza sobre su segunda venida. Amén. Y eso debemos estar atentos. Por eso la palabra de Dios, cuando se expone bíblicamente, eso nos hace a nosotros despertar de nuestro adormecimiento y nuestra flaqueza espiritual. Y debemos estar atentos, atentos. Y Pablo estaba diciendo, mire, de ese Jesús
yo les quiero hablar. Recordemos que la palabra Jesús o el nombre de Jesús significa Jehová salva, pero la palabra Cristo significa Mesías. En hebreo es Mesías, Mesías, ¿sí? Y, en el griego era Cristos, y mostraba que Él es el Mesías, el Cristo, y es un título que podemos ver en nuestro Salvador, que significa ungido. Él es el ungido de Dios, ¿sí? Hay muchos que se pululan y dicen, yo soy el ungido de Dios. Y bueno, Dios nos ungió con un llamamiento santo, y todos somos ungidos de parte del Señor, por medio de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Pero aquí esta palabra, de la palabra Mesías significa ungido, el ungido de Dios, en el cual nosotros debemos tener reverencia, adoración, porque por medio de Él nosotros fuimos salvados, perdonados y restaurados en nuestra relación con nuestro Padre Celestial. Recordemos que estábamos separados de Dios por medio del pecado, estábamos separados, pero Dios vino a deshacer las obras de las tinieblas. ¿Para qué? Para que tú y yo podamos tener comunión con Dios, comunión con Dios, por medio de Jesucristo. Y eso nos hace a nosotros hijos, aceptos, ¿sí? En Dios, adoptados en Dios. Podemos ser hijos de Dios. Dice la palabra de Dios que a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hijos de Dios. Y esa es la seguridad que tenemos nosotros. Pablo decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ese es el gozo que tenemos, de tener una relación con nuestro Padre Celestial. Y muchas personas creyeron, mujeres nobles no pocas, era como un avivamiento en Tesalónica. Y empezaron a creer y decir, wow, este es el Cristo en el cual nosotros creemos, y este es este Mesías. Y Pablo iba desde el Antiguo Testamento, yo me imagino mirando desde Génesis capítulo 15, mostrando que la simiente de una mujer iban a ser ese Mesías. Y usted puede ver en toda la palabra de Dios cómo Dios muestra a ese Mesías. Y dice en Isaías capítulo 53 que él iba a ser maltratado, iba a ser molido por nuestras transgresiones, porque por la enfermedad de nuestro pecado nos separamos con Dios, pero él iba a deshacer eso para que tú y yo pudiéramos tener comunión. Y ellos, al escuchar eso, se convirtieron al Señor, y dice la palabra que se juntaron con Pablo y con Silas escuchando la palabra de Dios. Y esto fue un avivamiento precioso, pero todo no es color de rosa. Miremos lo que dice el verso 5. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos. Judíos que no creían, tuvieron celos de Pablo porque, uy, no, ya nosotros no somos figura, ahora es lo que enseña Pablo que es figura. Y dice que tuvieron celos y llamaron a hombres ociosos. Venga, ustedes no tienen nada que hacer, les vamos a poner un trabajo. Por eso, y algo que debemos tener en cuenta. Si no estamos haciendo nada para Dios, podemos ser instrumento de Satanás. Y algo que nosotros debemos estar atentos, ¿qué estoy haciendo para la obra de Dios? ¿Qué estás haciendo tú para la obra de Dios? Cuando una mujer se convierte en una familia y vemos que ella quiere, ya nos dice la misma grosería, ya quiere tener un tiempo devocional, pero ¿qué hace el esposo? Le hace la vida imposible. ¿Por qué? Porque no está haciendo nada para la obra de Dios. Y entonces, ¿qué hace? Estorba a otros. Pero ¿qué dice la Biblia? Cuidado, aquellos que están haciendo esto, que están siendo estorbo para otros en su crecimiento espiritual. Dice que mejor que se atase una soga sobre su cuello y se arroje a lo profundo del mar. Hay de aquel por que vienen los tropiezos, dice la palabra de Dios. Quisiese caer a uno de estos pequeñitos. No seamos tropiezo para nadie, sino que ánimo de crecer. Si su hijo quiere crecer en los caminos del Señor, anímelo. Anímelo. Muchos padres se vuelven en estorbo en sus hijos porque quieren buscar de Dios y se lo impiden. He escuchado testimonios donde muchas personas dicen, no, yo prefería verlo borracho, drogadicto, pero no como un cristiano evangélico. Algo que nosotros debemos tener
Mucha prudencia, hermano, en alguien que esté creciendo, que no seamos estorbo. Si usted no cree, por lo menos, como dice la palabra de Dios, no desparrame, pero la Biblia lo dice. El que no recoge conmigo, desparrama. El que no es conmigo, está en contra de mí. En contra de mí. Hay del que pleitea con su hacedor, dice la palabra de Dios. Entonces, aquí podemos ver, en este momento dice que se juntó gran turba y alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón. Jasón, ¿quién era? Un hombre que había hospedado a los misioneros en Tesalónica. Y bueno, él creyó al evangelio y los hospedó, como algunos de nosotros. Iremos a otro lugar y nos van a hospedar, o hospedaremos a otros hermanos que vengan y nos visiten. Y en una de las cartas a los romanos dice la palabra de Dios que tenemos que ser hospitalarios. Y bueno, Jasón dijo, no importa que me metan dificultades, yo en esta forma sirvo al Señor. Siempre habrá un deseo de servir. Tú ves en toda la Biblia que las personas que en el momento que creen, actúan, se ve reflejado en su conducta. Dice que la Biblia que no somos salvos por obras, pero Santiago lo muestra que muéstrame tu fe con tus obras. Y de esa manera nosotros no somos salvos por obras, pero sí mostramos nuestra salvación por medio de las obras. ¿Sí? Y algo que nosotros debemos identificar nuestra vida, cómo cambia y cómo se transformó. Porque no es lo que yo hago, no es yo vivir la vida cristiana, sino que Cristo viva la vida cristiana a través de mí. Porque muchos intentan vivir la vida cristiana y esto no se puede. Es permitir que Dios viva la vida cristiana a través de mí. Y eso es lo precioso, que es el Espíritu de Dios a través de mí, cuando nos dejamos usar por Él. Mucha gente dice, no, yo estoy clamando a Dios porque quiero más de Dios. No, Dios le está diciendo, yo quiero más de ti, que nos rindamos más a Él. Porque dice la palabra de Dios que Dios da su Espíritu sin medida. Nos lo dio todo, pero Dios sí quiere más de nosotros, que nos rindamos. Y vamos a mirar en detalle algunas cosas importantes acerca de esto. Recordemos que en Lucas capítulo 2, versículo 11, dice, os ha nacido hoy un Salvador, que es Cristo el Señor, es decir, el Cristo del Señor, el Salvador, el Mesías. Nació el Mesías y los pastores lo vieron. Como estos ángeles le dijeron esta buena noticia, estas buenas nuevas. Y nosotros tenemos que también mirar las buenas nuevas. Os ha nacido el Salvador. Y bueno, pasó la Semana Santa, viene después muchas fiestas, Navidad, y todo esto lo debemos usar para proclamar el Evangelio de Jesucristo. Algo que nosotros debemos estar atentos es que la salvación a nosotros no nos costó nada, pero al Señor le costó todo, absolutamente todo. La Biblia dice, como decía anteriormente, la salvación es por gracia, por medio de la fe. Y al Señor, pero al Señor sí le costó todo. Pensamos que y queremos que nosotros no vamos a sacrificar nada, pero la palabra de Dios sí muestra que nosotros tenemos que sacrificar muchas cosas. De hecho, en Romanos capítulo 12 dice que nosotros nos presentemos a Dios como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Y Dios desea que nosotros, aunque pasemos dificultades, tropiezos, escasez, nada de eso nos mueva. Nada de eso nos mueva porque nosotros vivimos bajo la gracia de Dios, no bajo las circunstancias, bajo las dificultades. Estos falsos profetas hoy en día están proclamando un falso evangelio. Y ahorita esta pandemia los ha desenmascarado. Los ha mostrado como lo que son lobos rapaces. Lobos rapaces. En estos lobos rapaces, ¿qué hacen ellos? ¿Qué han hecho ellos? ¿Qué han proclamado ellos? Que usted gana la salvación, ¿sí? Viviendo una vida recta. Que usted para tener la salvación tiene que hacer tantos ritos y tantos sacrificios. Eso es falso. La salvación es por fe.
y la da el Señor, cuando nosotros nos rendimos a Él. Y ellos dicen, si usted deja de hacer esto y si empieza a hacer esto, entonces usted realmente es salvo. Pero la palabra de Dios no enseña eso. La palabra de Dios sí muestra que cuando nosotros nos rendimos al Señor, entregamos nuestra vida, tomamos su cruz. Dice la palabra de Dios que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Y en el Señor tenemos esperanza, gozo, paz, bienaventuranza, porque en Él tenemos ese gozo y esa alegría de que Él está con nosotros en todo momento. ¿Que vamos a pasar tropiezos? Vamos a pasar tropiezos. El apóstol Pablo con Silas estaba pasando tropiezos. Muchas personas se le vinieron encima, hombres judíos, ociosos, que no tenían nada que hacer y solamente querían perturbar el evangelio. Y dice la palabra de Dios en 1 de Pedro 4:16, si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino que glorifique a Dios. No te avergüences, no nos avergoncemos. ¿Porque qué? Servimos al Señor, glorifiquemos al Señor. Pablo hacía esto. Y aquí recordemos que, bueno, el Señor Jesucristo fue crucificado y Pablo les decía esto, es necesario que Él padeciera. En la cultura romana, ellos aprendieron la crucifixión de los griegos y los griegos aprendieron eso de los persas, de estos hombres sidonios y los asirios que practicaban estas crucifixiones. Después las fueron modificando para que su muerte no fuera tan rápida, sino más lenta. Y Jesucristo padeció en esta cruz y era una forma de tortura brutal. Muchos de estos reos morían y duraban hasta 8 días en su tortura. Y necesariamente tenían que partirle las piernas para que murieran de asfixia. Era terrible esa muerte, terrible. Cuando Jesucristo murió en la cruz del Calvario, colocaron un título encima de él. Dice, ese es el rey de los judíos. Y bueno, se colocó para los hebreos, se colocó en hebreo, en griego y en latín. Esos 3 títulos, ahí el rey de los judíos. Para los judíos se hablaba acerca de la religión. Para los griegos, acerca de la educación. Y para el latín, acerca de la ley y el orden. Las leyes que ellos tenían. O sea, les mostraba que la salvación era para todos. Judíos, religiosos, griegos, educados, personas que tenían el orden, el latín, la ley. Entonces les mostraban a todos, o sea, que la salvación era para todos. Y Pablo estaba guiado por el Señor, yendo no solamente a Europa, a lugares donde él quería, sino siendo guiados por el Señor. Porque, uy, no, aquí me están maltratando, yo mejor me voy otra vez para Jerusalén. Eso no, esto no es de Dios, que yo sufra. Vamos a sufrir en la vida cristiana y debemos de alguna manera pagar un precio, porque mucha gente va a rechazar el Evangelio, mucha gente endurece su corazón, porque no quiere recibir, no quiere renunciar a su pecado, no quiere renunciar a su orgullo, ama más su pecado, lo ama más, y por eso no quiere renunciar a él y por eso aborrece la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios que ellos desprecian eso para que sus obras no sean reprendidas. En Juan capítulo 3, en el 16 en adelante, habla que muchos desprecian el Evangelio, desprecian la luz, para que sus obras no sean reprendidas ni salgan a la luz. Pero algo que nosotros vemos en la palabra de Dios, que nosotros sí tenemos descanso y paz, y tenemos una lucha constante, ¿sí? En lo que sentimos, en lo que vivimos, pero en el Señor tenemos esperanza. Amén, hermanos. Y eso nos debe dar gozo. Pero yo quiero en esta mañana ver a través de la Escritura que este Cristo prometido, y vemos que estas enseñanzas de Pablo eran conforme a las Escrituras, yendo hacia el Antiguo Testamento, y uno de los versículos que creo que usó también fue Isaías capítulo 9, versículo 6.
Dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y aquí Pablo estaba diciendo, mire, este hombre, Jesucristo, Dios hecho hombre, Jesucristo, es su Salvador. Y aquí está miramos unos atributos. Dice que su nombre se llamará admirable. Todo el mundo se iba a admirar de su venida. Admirar, de hecho, eh, muchos hombres identifican que Jesucristo nació y que muchos incrédulos confesaron que Jesucristo, y había una doctrina de cristianos. En la época pasada muchas personas que no creían en Cristo, y impíos, eh, eh, ateos, eh, decían que vino un Cristo y que esos cristianos le seguían. Y nosotros creemos eso, seguimos a nuestro Salvador. Fue admirable, ¿sí? Consejero. Y esto es lo que está haciendo Pablo, aconsejándolos a ellos. Tú puedes ver en la carta, perdón, en la epístola, en el libro, dice acá que en Hechos de los Apóstoles dice, acostumbraba, dice, discutió con ellos, y dice acá en el verso 3, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras. No había argumentación en Pablo, en su cultura o en sus doctrinas escritas o en su tradición, no. En su profesión no. Se basaba en las Escrituras. Y yo quiero que hoy puedas anotar en tu corazón estos pasos para poder aconsejar, ¿sí? Estos 5 pasos, como tú aconsejas una persona. ¿Sí? Perdón, estos 7 pasos, como tú aconsejas a una persona, que los vamos a ver en la vida de Pablo. Pablo era un hombre de oración. Pablo no se dejaba guiar por sus motivaciones personales. Pablo era un hombre de oración. Y cuando vayas a aconsejar a alguien, primero ora, primero pídele dirección al Señor. Dice que la palabra de Dios, que cuando ellos estaban en la cárcel, que oraron y adoraron al Señor con himnos. Oraron y entregaban su carga delante del Señor. Que cuando nosotros vamos a un lugar y a aconsejar a una persona, podamos pedir dirección al Señor. Segundo, toma nota y escucha a la persona. Una de las cosas que hacía Pablo era, cuando llegaba a una sinagoga, él se quedaba ahí calladito y le daban la palabra para poder hablar. Y él hablaba, pero primero que humildemente escuchaba. Escuchaba la doctrina y le daban la oportunidad para que lo haga. Cuando usted va a hablar con una persona y le va a aconsejar, es necesario que usted, ¿qué? Le escuche. No meterle ahí versículos, memorícese esto y mañana venga. No, es escuchar a una persona. Esta semana que pasó, eh, pude hablar con unos vecinos de San José, a la familia Cerda, y ellos, la señora Elena decía, no, es que yo no puedo dormir y porque estas cosas que están sucediendo. Y bueno, les hablé de la palabra de Dios y les mostré esperanza en Él. Pero es importante escuchar a las personas. Duraron eso sí como unas 2 horitas larguitas. pero fue un gozo poder estarles escuchando y poder orar por sus necesidades. Que podamos nosotros tener ese corazón dispuesto para ayudar a otros. Tercero, confrontar el pecado conforme a la Biblia. No es confrontar y dice, sí, usted lo que pasa es que es un pecador, porque usted tiene que, No, tenemos que sí confrontar con amor. ¿Sí? Si alguien estaba viviendo una vida desobediente al Señor, debemos confrontarlo. Doy gracias a Dios por hermanos y hermanas en la fe que cuando me he equivocado me han dicho, hermano, corrige esto. Y poder no tener la humildad de decir, sí, tienes razón, voy a mejorar en esto. Madurez, humildad, necesitamos eso. No lo sabemos todo, estamos en un aprendizaje, en una formación del Señor, en la cual nosotros tenemos que ser enseñados, corregidos, animados, para vivir conforme a la voluntad de Dios.
Otra de las cosas que tenemos que hacer es tener la perspectiva de Dios. Generalmente el mundo tiene una perspectiva. En la cultura griega ellos tenían una perspectiva y decían, bueno, lo que pasa es que nosotros tenemos que creer en Zeus, tenemos que creer en otros dioses, y tenían muchos dioses. Y Pablo utiliza todo esto para que ellos vengan a Cristo, que solamente es Cristo, ¿sí? La tradición judía, bueno, en estas sinagogas se hablaba que tenía que aprender la ley, los 613 mandamientos para poder ser un judío acepto, un prosélito, ¿sí? Un hombre que era gentil y se convirtiera al judaísmo, ¿sí? Tenía que cumplir muchas reglas, muchas. De hecho, hasta tenía que circuncidarse y cumplir muchos ritos judíos. Pero aquí Pablo está diciendo, no, es Cristo. Y yo me imagino hablándoles de una forma amorosa, ese Cristo que da esperanza. Y esa es otra de las cosas que vemos en esta consejería bíblica, que nosotros tenemos que dar, ¿qué? Esperanza, que siempre hay una salida. Hay muchas personas que no ven esta dificultad, no ven ninguna salida. Como les decía hace poco, un cliente mío de muchos años, tenía sus grandes posibilidades económicas, pero se suicidó. No tenía esperanza, no vio esperanza, no vio una salida. Y muchos toman la salida como suicidarse, salir lejos, huir, pero en el Señor hay esperanza. Esperanza. Entonces recordemos, primero ora, segundo, toma nota, escucha a la persona, ¿sí? Tercero, confronta el pecado con la Biblia. Y aquí no puedo pasar por alto eso. Y es que tienes que decirle a las personas la verdad. No maquillar las cosas. Tenemos que decirle a las personas la verdad. Si una persona está viviendo en adulterio, tenemos que decirle eso es pecado. Y ese pecado te va a condenar. Si no te arrepientes. Si no conviertes tu vida. Si estás viviendo una vida desordenada, busca, arrepiéntete y pídele perdón a Dios y busca sus caminos. Y el Señor te va a perdonar. Y aquí está la esperanza que nosotros damos, porque la gente del mundo no ve una salida, pero nosotros encontramos una salida en el Señor. Porque Él nos da en cada problema, en cada dificultad, no vemos eso como una crisis, sino como una oportunidad para darle a Él gloria, darle honra. ¿Sí? ¿Cómo ves las pruebas y las dificultades? Como una oportunidad para renegar, para maldecir, para blasfemar, para echarle la culpa a otros, o es una oportunidad para crecer, para depender de Dios. Bonito. Podemos ver estas pruebas como esto, una salida. Tercero, ¿sí? Que hay un cambio bíblico. Usted antes pensaba de esta manera, pero la Biblia dice esto. Usted antes se amargaba de esta manera, pero la Biblia dice esto. Hay un cambio bíblico. Porque en el Señor quiere que nosotros despojémonos, nos renovemos, ¿sí? Nos revistamos, ¿sí? Y lo he explicado de muchas maneras. Cuando uno llega cansado de trabajar, llega sucio, se baña y se pone su ropa limpia y se acuesta a dormir, descansar. Y así es. El Señor nos limpia, ¿sí? ¿Sí? Nos despoja de ese pecado, nos quita, nos renueva, ¿sí? Y nos reviste el Señor. Y ese es el propósito de Dios que tiene en nuestra vida. Amén. Entonces, vemos esperanza bíblica, cambio bíblico, y en esto conlleva ¿qué? Tareas. Colóquele una tarea a una persona de, si usted realmente quiere buscar de Dios, leas este libro. Vea. Una vez una mujer, estaba yo comprándome una arepa aquí en el barrio y ella me abrió su corazón, empezó a llorar y esto y que su esposo y tenía otra y esto. Y yo le decía, y ella conoce al Señor, le dice, pero tú conoces del Señor, ¿por qué no has cambiado? ¿Por qué no has buscado? No, pero... Y colocó un poco de excusa. Le dije, bueno, vamos a hacer una tarea. Vas a leer tal libro y vas a buscar del Señor y vas a esperar en Dios. Después volví y le pregunté, nos volvimos a encontrar y ella me dijo, le dice, ¿hizo la tarea?
No. Mucha gente quiere un cambio así, pero no queremos cambiar nosotros mismos. Y si queremos que otra persona cambie, primero, ¿quién tiene que cambiar? Yo. Renovar mi mente con la palabra de Dios. Renovarla. Porque así cambiará. Cuando cambian mis patrones de pensamientos, cambian mis patrones de conducta. Ya no pienso de la misma manera, ya no hablo de la misma manera, ya no actúo de la misma manera. ¿Por qué? Porque estoy renovando mi corazón, mi mente con la palabra de Dios. ¿Sí? Y último, práctica. ¿Sí? Pensar, decir y hacer. Lo que pensamos, lo que decimos y lo que hacemos. Practiquemos. Si usted aprendió algo, no se lo guarde. Usted tengo una libretica donde tengo todos mis apuntes. Bueno, ¿y a quién se los ha compartido? No, yo no, porque eso es muy personal. Pero ¿sabes qué? El Señor habla que nosotros proclamemos su verdad. Porque cuando usted lo comunica a otro, lo retiene más. Cuando usted prepara algo y lo estudia, lo interioriza y se lo comunica a otro, aprende 2 veces. Amén. Que podamos nosotros estar interesados en animar a otros, que otros puedan crecer en Dios. Pero por sobre todo, hermanos, que todo sea para la gloria de Dios. Vamos a pasar tropiezos, dificultades, luchas, las vamos a pasar, ¿sí? Pero que esto no nos desanime, sino que podamos animarnos a confiar en Dios. Amén. Oremos. Padre, gracias, porque tu palabra nos muestra como personas responsables que necesitan un cambio bíblico. La gente nos quiere ver como víctimas, como personas que sufren por causa de otros. Y otros quieren que los veamos así, de esa manera. Pero nosotros somos responsables de nuestro pecado. Somos pecadores, Señor. Y tu palabra nos muestra que debemos despojarnos, renovarnos y revestirnos por medio de tu palabra. Efesios 4:22 nos habla que debemos hacerlo así, Señor. Porque tú quieres colocar en nuestra vida esa naturaleza divina que es Cristo, en nuestra manera de hablar, de vivir, de actuar. Gracias porque ya la tenemos por tu Espíritu que ha sido derramado en nuestros corazones. Gracias por la promesa que nos diste de la salvación eterna que encontramos en la Biblia. Permítenos, Dios Santo, vivir una vida santa para darte gloria. Anímanos, Señor, y anima a otras personas por medio de la enseñanza bíblica. Que podamos orar, que podamos escuchar a otros, que podamos confrontar el pecado de una manera bíblica con amor. Que miremos la perspectiva de Dios, que mostremos al pueblo entero, a la gente entera, lo que tú dices en tu palabra, lo que tú deseas en el ser humano, Señor, lo que demandas. Que podamos dar esperanza a aquellos que no tienen salida en sus dificultades. Ayúdanos, Padre, a que de nuestra boca, de nuestros labios salga ese aceite, ese que sane las heridas. Mucha gente ha proclamado a Cristo como el sanador y libertador de las finanzas, pero nosotros lo proclamamos como Salvador y Redentor de nuestras almas. Permítanos tener un cambio bíblico que podamos practicar en lo que pensamos, decimos y hacemos. Te damos a ti la gloria, bendice a nuestros hermanos en todo lugar donde estén. Cristo oramos. Amén. Dios los bendiga, mis hermanos. Un abrazo grande, que puedan estar pasando tiempos con el Señor. Bendiciones.